Buscar errores de animación en Peppa Pig se ha vuelto de nuestras actividades favoritas. Hoy veremos algunas escenas más de cerca, donde las cosas cambian, desaparecen o no tienen ningún sentido. Como en el episodio Club del Bosque, cuando el señor Lobo está dando un discurso a los niños, podemos ver que hay un tronco de árbol entre él y los niños. Pero solo unos cuadros después, el tronco de árbol desaparece. La ambulancia y el doctor Oso Marrón visitan al grupo de juego para mostrar a los niños cómo curar a una persona enferma. Observa a Freddy Zorro. Está junto a la llanta de la ambulancia. El error es que, cuando la escena enfoca al doctor Oso, Freddy y los demás niños siguen desapareciendo. Observa la pelota detrás del doctor Oso, porque al acercarse la escena a él, la pelota desaparece. Más adelante en el episodio, el doctor Oso rueda colina abajo y choca contra un manzano y caen 8 manzanas. Pero el error es que, cuando vemos la escena desde lejos, solo podemos ver 5 manzanas. Pero cuando la ambulancia llega a la escena, podemos ver 8 manzanas de nuevo. Ahora pasemos al episodio, el viaje en tren. Aquí podemos ver a Rebeca, Pedro y Dani sentados en una fila, y Candy Cat está detrás de ellos. Solo unos cuadros después, cuando el señor Conejo viene a revisar los boletos, Dani y Candy han intercambiado asientos. En esta escena, todos los niños marcaron la casilla de la caja de señales en sus papeles, aunque aún no la han visto. Pero cuando Peppa ve una caja de señales, volvemos a ver su hoja de actividades. Pero el error es que la caja de señales no está marcada, aunque hace unas escenas todos ya la habían marcado. En el episodio, el señor Toro excava el río cuando el abuelo Cerdito sube a su bote. Podemos ver que aquí mismo hay una palanca de cambios, pero luego, cuando el bote es bloqueado por la excavadora del señor Toro, la palanca de cambios desaparece. Además, en el bote del señor Toro se ve una palanca de control, pero más tarde en el episodio, cuando el bote de policía aparece en la escena, la palanca desaparece. El episodio, Princesa Peppa, está lleno de errores. Justo al principio, se observa una luna a la izquierda de la casa, que es la habitación de Peppa, pero al entrar, eso es visible. La luna se ve desde el panel derecho de la ventana, pero antes la vimos claramente hacia el lado izquierdo de la casa, no a la derecha. Y también, cuando la abuela Cerdita entra a la habitación de Peppa, podemos ver la luna desde el panel izquierdo. Pero cuando pisa un juguete de pato, la luna ahora está hacia el panel derecho. Además, observa la escalera junto a la cama de Peppa. Después, cuando la abuela Cerdita narra una historia, la escalera ya no está. Y finalmente, cuando la mamá Cerdita entra a la habitación, podemos notar que hay 3 dibujos colgados en la pared, pero solo unos cuadros después, solo hay un dibujo en la pared. En el episodio, Autobús de Fiesta, Peppa recibe una invitación para la fiesta de cumpleaños de Candy Gata. Pero la fiesta es en un autobús de 2 pisos, y como podemos ver aquí, el autobús solo tiene una fila de asientos. Después de un rato, todos están sentados y el autobús comienza a moverse. Recuerda, todos los niños están sentados en la misma fila de asientos. Desde afuera, vemos que los asientos del autobús cambiaron y los niños ahora están en distintas filas, como en un autobús normal. En el episodio, Madame Gazelle lleva a la clase a Londres, donde la reina de Inglaterra les da un recorrido por la ciudad. Al esperar que el barco cruce el puente, se nota una instrucción escrita dentro del autobús. Pero cuando el barco cruza el puente y tenemos otra vista del autobús, podemos notar que la tabla de instrucciones de antes ya no está ahí. Y eso no es todo. Durante el episodio, la campana dentro del autobús aparece y desaparece. Pintura. Peppa y George están pintando algunos cuadros al principio mientras se preparan. Hay 3 colores: azul, rojo y amarillo. Peppa moja su pincel en pintura amarilla y vemos el color en su pincel. Sin embargo, cuando la escena cambia de George a Peppa, el color en el pincel de Peppa desaparece, aunque su lienzo sigue vacío. Momentos después, cuando la escena vuelve a Peppa, el pincel tiene color amarillo otra vez. Una vez más. En el episodio, el señor Papa llega a la ciudad. Todos en la ciudad están emocionados de conocer al señor Papa. Cuando la familia Cerdo llega al centro deportivo, fíjate dónde estacionan su auto. Pero el error es que cuando el señor Papa finalmente llega, podemos notar eso. Él conduce su auto justo por el lugar donde la familia Cerdo había estacionado su auto. Entonces, ¿el auto de Papá Cerdo se fue solo a otro lugar? Ahora, este siguiente error es realmente gracioso en el episodio. La Gruta de Santa. Es época de Navidad, y todos los niños van a visitar la Gruta de Santa para decirle lo que les gustaría recibir en Navidad. Cuando Peppa y su familia van a la feria de Navidad, Zoe Zebra y su mamá también aparecen en la feria. Pero el error es que también están en la Rueda de la Fortuna. Podrías pensar que son personajes diferentes de la misma especie, pero no es posible porque llevan exactamente la misma ropa. ¿Cómo es esto posible? Continuando con el episodio,
Peppa y su familia van al mercado para comprar algunas cosas. Después de comprar manzanas, visitan el puesto de la señorita Vaca. Papá Cerdito sostiene una canasta de manzanas y mamá Cerdita está detrás de él. Pero el problema es que cuando papá Cerdito cae al suelo por el olor del queso, mamá Cerdita y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Momentos después, cuando la familia Cerdito va al puesto del señor Zorro, él les muestra una variedad de artículos. Primero, les muestra una manzana de madera, y después les muestra un queso de plástico. Observa que la manzana de madera todavía está ahí, pero cuando la escena se aleja, la manzana de madera simplemente desaparece. No me sorprende esto porque siempre hay algo sospechoso pasando, con el señor Zorro avanzando en el episodio. Clase de gimnasia. Madame Gazelle lleva a los niños al gimnasio del abuelo Conejo, quien les explica en qué consiste la clase. Ahora concéntrense en la posición de Candy Gato y Emily Elefante. Como podemos ver, Candy Gato está hacia el lado más alejado, y Emily está en el lado cercano. Pero el error está en la siguiente escena. Sus posiciones se intercambian en un milisegundo. Simplemente cambiaron de lugar, y eso no es todo. Más tarde, mientras abuelo Conejo cuenta una historia a los niños, la escena cambia a Dani Perro con Zoe Zebra detrás. El problema ocurre cuando la toma se aleja. Ahora, mira dónde está parada Zoe Zebra, ahora está detrás de Susie Oveja. Revisemos otro caso de desaparición. Biblioteca. Peppa y su familia visitan la biblioteca por nuevos libros. Cuando la señorita Coneja lleva a Peppa y George a la sección infantil, se ve una mesa y 4 sillas. Pero el problema es, poco después, mamá Cerdita lee un cuento a Peppa y sus amigos y la escena se aleja. Pero, ¿dónde están la mesa y las sillas? Desaparecieron. Y podrías pensar que probablemente las movieron. Bueno, no es posible, porque segundos después, la mesa y las sillas reaparecen mágicamente. En el episodio El Parque Infantil, Peppa y George visitan el parque con sus amigos. En una escena, papá Cerdito se atora al bajar por la resbaladilla. Pobre papá Cerdito. Pero ese no es el error aquí. Para liberar a papá Cerdito, Peppa y sus amigos usan el resbaladilla. Observa bien el orden aquí. Primero Peppa, luego Susie, Dani Perro, Candy Gata, Rebeca y Pedro. Todo bien hasta aquí. Pero cuando logran liberar a papá Cerdito del resbaladilla, bajan uno por uno. Pero el error es que cuando volvemos a ver el resbaladilla, Rebeca Coneja ya no está ahí. Y eso no es todo. Cuando la escena cambia a papá Cerdito, vemos a Rebeca Coneja saltar del resbaladilla. Pero antes ella estaba detrás de Candy Gato. Pero aquí saltó antes que él. ¿Cómo es posible? En el episodio Barco de Vela, Peppa y George navegan con abuelo Cerdito. Al subir al barco, notan que no hay marea para zarpar. Pronto llega la marea y los 3 cerditos navegan felices. Pero más tarde en el episodio pierden la marea y quedan varados en el mar. Observa cuando abuelo Cerdito llama a abuela Cerdita. Al acercarnos a la cubierta, vemos que no hay escotilla. Pero segundos después, al acercarse la escena, una escotilla aparece mágicamente ante el abuelo Cerdito. Estos son algunos de los errores de animación más divertidos en Peppa Pig. Si te gustó el video, dale like y dinos en los comentarios qué error notaste primero. Nos vemos en el próximo video.